Bueno, sí me escuchan. Sí, doctor, se escucha. Bueno, vamos a hablar ya de patología de la retina en sí. Todas las patologías que existen en la retina, las más frecuentes. Y entre ellas tenemos la retinopatía diabética. Y la retinopatía diabética la voy a definir como una enfermedad metabólica que se va a caracterizar por hiperglicemia, es una enfermedad metabólica que se caracteriza por hiperglicemia relacionada con la disminución de insulina en la sangre. Y esta es la secreta las células betas del páncreas, ¿no? Entonces, eso sería la definición. Es una enfermedad metabólica que se caracteriza por hiperglucemia relacionada con la disminución de insulina en la sangre que es segregada por las células betas del páncreas, ¿sí? Y entonces la característica es esto es un fondo de ojo normal, la papila está normal, la retina es normal, la mácula, que es la más oscura, que es normal, ¿no? Ahora, estos pacientes, todos los pacientes que son diabéticos, generalmente esta patología afecta con mayor frecuencia a los vasos sanguíneos y sobre todo los más vascularizados. Y entre ellos, como número 1, el ojo, el riñón, el corazón, cerebro y nervios. Eso sería en frecuencia, ¿no? Entonces, afecta a vasos sanguíneos los más vascularizados. Y entre ellos tenemos el ojo, riñón, corazón, cerebro y nervios. Ahora, la diabetes generalmente es un problema de salud pública en aumento. El número de diabéticos aumentará de 171 a 366 millones en el año 2000 al 2030, ¿sí? De acuerdo a la OMS. Las causas del aumento se debe al aumento de la población. 2, al tipo de herencia. 3, al envejecimiento. 4, a los malos hábitos de alimentación que tenemos, al sedentarismo, ¿sí? A esas son las causas por lo que este padecimiento aumenta, ¿no? Voy a meter otros compañeros que están aquí. Bueno. Ahora, ¿cómo clasifico yo a la diabetes? En 2, insulino dependiente, insulino no dependiente, y la voy a abreviar como DM1, insulino no dependiente. 2, no insulino dependiente. Y se abrevia como DM2. Entre la número 1, que es la insulino dependiente, DM1, generalmente esta ocurre en el 15% de los casos. En el 15% de los casos se presenta. Se inicia antes de los 30 años. Hay una deficiencia de insulina y esa deficiencia de insulina es absoluta, causada por un proceso autoinmunitario. Entonces, estas serían las características de los pacientes insulino dependiente, DM1. Entre los pacientes no insulino dependientes, que la voy a abreviar como DM2, esta ocurre en el 85% de los casos. Se inicia entre los 40 y 50 años de edad. Se caracteriza por una deficiencia relativa de insulina. Entonces, la diferencia es que aquí es absoluta y aquí es relativa, ¿no?
Aquí se presenta por arriba de los 40, 50 años y en el otro en el 30%. La que más se presenta es la de tipo 2, ¿no? DM2, que ocupa un 85%. Y esa es la clasificación, ¿eh? La prevalencia es de 2.4% de la población. La causa más frecuente de ceguera en los pacientes. El 4% de los pacientes diabéticos niegan o desconocen su enfermedad. Uno de cada tres diabéticos cursa con retinopatía diabética. La diabetes tipo 1 tiene mayor riesgo de desarrollar una retinopatía diabética y edema macular. Entonces, la 1 es la más mala, ¿no? Entonces, la diabetes de tipo 1 tiene mayor riesgo de desarrollar retinopatía diabética y edema, ¿sí? Entonces, esas serían las características, ¿no? Ahora, en los países subdesarrollados, generalmente las causas de ceguera son las cataratas. Segundo, las deficiencias nutricionales. 3, el glaucoma. Y 4 sería la retinopatía diabética. Y a esto lo vamos a tratar. Entonces ya vimos cataratas, ya vimos glaucoma, deficiencias nutricionales, ahí ya les corresponde a otra materia, ¿no? Sí. Entonces, pero vamos a hablar ya de retinopatía diabética. Entonces, entre las causas de ceguera en los países subdesarrollados, ahí está México. Como número 1, catarata, deficiencias nutricionales, glaucoma y retinopatía diabética. Ahora, los criterios diagnósticos para poder hacer el diagnóstico de una retinopatía diabética. Debo tener una hemoglobina glucosilada mayor o menor de 6.5%. Una glicemia en ayuno más o menos de 126 miligramos. Y requiere 8 horas en ayuno. Una glicemia mayor o menor de 200 miligramos, 2 horas poscarga de 75 gramos de glucosa. Pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia y con glucemia de mayor o menor de 200, ya es otro dato característico como criterio para el diagnóstico de la retinopatía diabética, ¿no? Yo le pregunto a Nolasco Avendaño, Frida, no se ve en la cámara, ¿vino o no Sí, vino? doctor. Dale, ¿qué quiere decir esto? Una glicemia mayor o menor de 200 miligramos, 2 horas poscarga, 75 gramos de glucosa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una prueba que se realiza, por ejemplo, la curva de ¿Cómo? tolerancia a la glucosa. Eso, así se realiza la prueba de tolerancia a la glucosa. Gracias, mija. Ahora, entre los factores de riesgo en la retinopatía diabética, tenemos la duración de la diabetes, el mal control metabólico, el embarazo, la hipertensión arterial sistémica, las enfermedades renales, la obesidad, la hiperlipidemia, el consumo de tabaco y la anemia. Esos serían los factores de riesgo en la retinopatía diabética. Duración de la diabetes, el mal control metabólico, embarazo, hipertensión arterial sistémica, anemia, consumo de tabaco, hiperlipidemia, obesidad y enfermedad renal. Las complicaciones de pacientes diabéticos, 2, agudas. Yo le menciono cetoacidosis, estado hiperglucémico no cetósico y cetoacidosis diabética. Esas serían las complicaciones agudas de una retinopatía diabética, ¿no? Si me preguntan a mí cuáles son las complicaciones de una diabetes crónicas,
Tengo la nefropatía que me va a atacar el riñón, una neuropatía que me va a atacar a los nervios y una retinopatía que me va a atacar a la retina. Entonces, tengo dos parámetros. ¿Cuáles son las complicaciones agudas y cuáles son las complicaciones crónicas? Ahora, esto yo lo saqué de la literatura que nos proporcionan a nosotros cada mes. Y dice que los pacientes que están recibiendo insulina, ¿cuál es la prevalencia que te desarrolle una retinopatía diabética? Y lo menciona un 64%, fíjese. Ahora, ¿cuál es la prevalencia en los pacientes que están recibiendo hipoglucemiantes orales para que te desarrolle una retinopatía diabética? Un 36%. Ahora, ¿cuál es la prevalencia en los pacientes que llevan una dieta regular? Según ellos, es para que estos pacientes te pueden desarrollar un 12%. Entonces, yo soy diabético, doctor, fíjese que mi azúcar está muy bien controlada y con la dieta me manejo, ¿sí? Ya llevo 7 años y no he tenido complicaciones, fíjese. Pero ya hay un riesgo que la dieta también, la misma dieta te puede provocar una retinopatía diabética, un 12%. O sea, no quiere decir que el hecho de que tenga baja el azúcar no voy a desarrollar la diabetes. Sí, más si hay un factor predisponente para eso, ¿no? Ahora, el control metabólico. ¿Qué debo hacer? Valores de glicemia y la hemoglobina glucosilada. Y lo que más se prefiere aquí es la hemoglobina glucosilada. Aquí está mal escrito. Sí, porque los pacientes son muy mañosos. Ellos les toca su cita y 2 días antes ya no comen lo que deberían comer. Dejan de comer para que cuando llegan con el médico, tengo 120, 130. Y el médico se la lleva. Está usted muy bien, está usted controlada. ¿Sí? Llegan con el oftalmólogo. Sí, doctor, veo borroso. Ya no veo bien. Veo unas imágenes en el ojo. ¿Sí? Ya tiene datos de retinopatía diabética. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está mal controlada, ¿no? Entonces, las revisiones oftalmológicas de los pacientes diabéticos, en la diabetes tipo DM1, el buen control es, yo encuentro un paciente que tiene la diabetes M1, la primera revisión la tengo que hacer a los 10 años. Y de ahí debe ser cada 6 meses a cada año. En la DM1, que es mal controlada, la revisión debe ser a los 5 años, no en el momento que tú la diagnosticas. Te tienes que esperar porque vas a los 5 o a los 10 años, ¿no? Siempre y cuando se lleve su control. Y la revisión es de 6 meses al año. El tipo 2, que es la más frecuente, un 85%, al diagnóstico. Aquí sí. Tú haces el diagnóstico de que es diabético, es diabético, tienes que canalizarlo en ese momento al oftalmólogo para hacer su revisión. Y posteriormente cada 6 meses o cada año. Y aquí se resume. A todos los diabéticos se le debe realizar un estudio de fondo de ojo anual, cada año. La retinopatía leve o moderada se hace la revisión cada 6 a 12 meses. Acuérdense, porque todo esto viene en las preguntas, ¿no? Cuando usted ve a un paciente diabético de la tipo DM2, ¿en qué momento haría usted la revisión? Tú tienes que decir en el momento, ¿no? Y posteriormente cada 6 meses o cada año, ¿sí? Ahora, en las retinopatías leves o moderadas, la revisión debe ser cada 6 meses o 12 meses. Si este paciente cursa con edema macular, le tengo que hacer revisión del fondo de ojo cada 6 meses. Si se trata de una retinopatía severa y muy severa, entonces lo tengo que ver cada 3 meses. Entonces, ese es el seguimiento de estos pacientes. Factores que afectan la frecuencia de la retinopatía diabética.
¿Cuáles son los factores? La duración de la diabetes. No es igual tener 5 años de ser diabético que tener 10. Ni 10 es igual que 20, ni 20 es igual que 30. Segundo, la edad del paciente al iniciar su diabetes, porque ahí vas a clasificar si es de tipo 1 o 2. Entonces, paciente que tiene 10 años de ser diabético, fíjense, 10 años que tiene de ser diabético, ya tiene la posibilidad de que tenga una retinopatía diabética un 7%. Si el paciente a 14 años, la posibilidad de tener una retinopatía diabética es del 20%. Oh. Si tiene 15 años o más, la posibilidad de tener una retinopatía diabética es 35%. Entonces, muchas veces, si yo no sé explorar el fondo de ojo, entonces yo le tengo que preguntar, ¿usted es diabético? Sí. ¿Cuántos años tiene usted de ser diabético? ¿Sí? ¿Cómo se ha manejado su azúcar desde que inició hasta ahorita? Cuando yo inicié 300, de ahí me fui 400, 500, hoy tengo 120, 110. Todo eso se influye. Si a mí me dice, ¿cuántos años tiene usted de ser diabético? Por lógica, lo que dice el libro, ya tiene una retinopatía diabética. Fíjese, un 20 me dice que tiene 5 años de ser diabético, yo todavía digo, no tiene una retinopatía diabética. Entonces, por eso se basa uno mucho en esto. Fisiopatología. La retinopatía diabética es una alteración vascular básicamente en una microangiopatía crónica que afecta a las arteriolas, vénulas y a veces a los vasos más grandes. El sistema vascular retiniano tiene propiedades de autorregulación del flujo sanguíneo e impermeabilidad vascular que la hace muy susceptible a esos daños. Y la retina es un órgano con altas necesidades metabólicas, ¿no? Entonces, eso serían las características de esto, ¿no? Y entonces, el daño ocular en los pacientes diabéticos. Como número 1, una retinopatía diabética. 2, que me pueden desarrollar un glaucoma. 3, una catarata. 4, una parálisis muscular, que llegan viendo doble. 3 o 5, una oclusión vascular, que se me tape una arteria acá. Una neuropatía óptica, que me curse con un edema de papila. Y estos pacientes tienen cambios refractivos. A estos pacientes que tienen diabetes deben estar muy bien controladas. ¿Por qué? Porque tú no le puedes hacer una graduación de lentes, porque ahorita puede ser que tenga 120 y tú le hagas, y mañana tiene 80, 90, tiene 300, los lentes no le van a servir, ¿sí? Entonces, hasta que se controle bien, entonces puede ser la graduación de los lentes. Ahora, los signos. Voy a encontrar microneurismas, que son estos puntitos que se ven rojos acá. Hemorragias retinianas, que son estas rojas acá, estas manchas grandes. Voy a encontrar exudados duros, que son estos pequeñitos, que ahorita los vamos a definir. Cambios venosos, ¿sí? Cambios arteriales, que pueden ser gruesas o delgadas las arterias, ¿no? Exudados algodonosos, que son estos grandotes, miren. Anomalías microvasculares retinianas, donde existen proliferación vascular, que no se ve aquí. Y edema, todo esto blanquizco, es el edema. Entonces, esos son los signos que voy a encontrar. Microneurismas, hemorragias retinianas, exudados duros, cambios venosos, cambios arteriales, exudados algodonosos, anomalías microvasculares interretinianas y edema. Y entonces, ¿qué voy a definir? ¿Qué es un exudado duro? Son depósitos
de lipoproteínas ubicadas en las capas externas de la retina. Y la característica es que son pequeños y brillantes. Como se ven aquí, mire, estos puntitos blancos que se ven aquí, pequeños y brillantes, esos son los exudados duros. Estos grandotes son los exudados blandos que ahorita los vamos a ver. Estas son las hemorragias y estos son los microaneurismas, puntitos. Ahora, ¿qué es un exudado blando? Son microinfartos en la capa de células nerviosas. Y se va a caracterizar porque son grandes y blanquecinos. Aquí vemos un grande, miren. Aquí vemos otro grande. Grande. Todo esto. Esos son los exudados blandos. Entonces tiene una diferencia en que los exudados duros son pequeños y brillantes. Aquí son grandes y de color blanquecino. Ahora, microhemorragias, que son estos puntitos que se ven. Y se debe a la ruptura de los vasos capilares que pueden ser redondeadas o superficiales. Y estos se van a localizar en la capa de fibras nerviosas. Y se considera el primer signo visible en la oftalmología. Ese es el primer signo. Y aquí tenemos, mire, este es un exudado blando. Vean, grandote y blanquecino. Estos puntitos que se ven aquí es un exudado duro. Aquí veo una proliferación de vasos, mire. ¿Sí? No tiene uno, tiene varios. Aquí veo unos puntitos que son los microaneurismas, que apenas se ven. Todo esto son microaneurismas. Y aquí veo anomalías en los vasos. ¿Sí? Ahora, manifestaciones sistémicas. Estos pacientes van a tener microangiopatía sistémica. Van a cursar con la triada característica: poliguria, polidicsia y polifagia. Va a haber alteraciones en los capilares. Va a haber engrosamiento de la membrana capilar. Va a haber aumento de la permeabilidad. Va a haber agregación y flexibilidad de los hematíes, de las plaquetas. También voy a encontrar un aumento en el flujo sanguíneo y ruptura de la barrera hematorretiniana. Entonces, estas serían las características, ¿no? Entonces, la característica principal es una microangiopatía sistémica. Y los síntomas de estos pacientes tienen la triada, ¿no? Poliuria, polidicsia y polifagia. Ahora, los signos y síntomas. Uno, sería la visión borrosa transitoria. Ahorita ven claro y al ratito ven opaco. Pero esto va a depender de los niveles de azúcar que tiene. Va a haber disminución de la agudeza visual central con borramiento. O sea que la mácula va a estar afectada. El paciente va a percibir manchas móviles, que él ve algo que se mueve. Va a haber deficiencia en la visión nocturna. Va a haber dificultad para ajustarse a la luz brillante. Disminución de la visión acompañada de dolor. ¿Sí? Todo eso se tiene que investigar. Visión borrosa transitoria. Disminución de la agudeza visual central. Manchas móviles. Deficiencia de la visión nocturna. Dificultad para ajustarse a la luz brillante. Disminución de la visión acompañada de dolor. Esos serían los signos y síntomas que presentan estos pacientes. Y aquí tenemos manchas móviles, miren, que él ve, pero yo no las veo. Él las ve, él las percibe. Aquí tenemos la dificultad para ajustarse a la luz brillante. No puede, ¿sí? Ahora, ¿cómo clasifico yo a la retinopatía diabética en el fondo de ojo? En tres. No retinopatía diabética. No retinopatía diabética. Quiere decir que no tiene ninguna lesión desde el punto de vista oftalmológico. ¿Qué quiere decir? Que es un ojo normal. Segundo, retinopatía diabética no proliferativa. Y para considerar cuándo digo yo no proliferativa, encontrar hemorragias, que ya las vimos, microneurismas, que ya lo vimos, encontrar exudados
duros, que ya le dijimos que son pequeños y brillantes. Voy a encontrar exudados blandos, que son grandes. Estos son los requisitos para hablar de una retinopatía diabética no proliferativa. Hemorragias, microneurismas, exudados duros y exudados blandos. Ahora, ¿cuándo hablo yo de una retinopatía diabética proliferativa? Cuando voy a encontrar neovascularización papilar, tanto adentro como afuera. Por eso dice neovascularización extrapapilar. La voy a encontrar adentro de la papila y afuera. Voy a encontrar desprendimiento de retina. Voy a encontrar un edema macular acentuado y voy a encontrar membranas fibrosas. Si yo encuentro neovascularización, desprendimiento de retina, edema macular y membranas fibrosas, estoy ante la presencia de una retinopatía diabética proliferativa. Entonces, si me preguntan a mí cómo se clasifica la retinopatía diabética, no retinopatía diabética, retinopatía diabética no proliferativa, retinopatía diabética proliferativa, y cada uno tiene sus datos característicos. Esto sería un fondo de ojo normal. Y aquí tenemos otra vez, aquí hay la representación de un edema macular. Veo el nervio óptico que está blanquecino. Veo hemorragias que se ven aquí, mire. Hemorragias, hemorragias, hemorragias. Veo la presencia de exudados. Aquí veo blandos, aquí veo un duro, blandos los que son grandotes, ¿no? Aquí lo veo más, las hemorragias, mire. Este es un exudado blando. Aquí está equivocado. Blando, blando, todos son blandos. Y las hemorragias. Ahora, todo esto que se cambia el color, esto habla de un edema a nivel retiniano, a nivel macular. Y vean, la papila es totalmente blanca. Veo hemorragias, hemorragias. Veo aquí sí hay muchos exudados pequeñitos y brillantes, exudados duros. Aquí hay unos blancos, mire, que son blandos, ¿sí? Ahora tenemos otro fondo de ojo en la que tengo un edema de retina, edema macular. Veo exudados que toda la mayor parte son exudados duros. ¿Sí? Veo ingurgitación, mire, vean cómo se ve la vena, ingurgitada, ¿no? Veo aquí otro fondo de ojo que veo una gran cantidad de exudados duros, mire, todos estos son duros, aquí se acumularon, por eso se hizo grande. Hay hemorragias y hay edema. Todo aquí veo hemorragias, exudados blandos, exudados duros. Esto sería hemorragia y estos exudados blandos, ¿sí? Y entonces estoy hablando, todos estos datos que estoy hablando, habla de una retinopatía diabética no proliferativa. Ah, aquí ya encuentro otro, miren, otro dato característico de este paciente, ¿sí? Que ya veo neovascularización de los vasos, miren, como telaraña. Ah, ya estoy ante la presencia de que estoy ante una retinopatía diabética proliferativa. Aquí veo muchísimos exudados blandos, veo hemorragias, bastantes, y un edema del nervio óptico. Aquí veo, mire, cómo se ve el nervio óptico, todos estos vasitos que se ven, mire, proliferación de vasos. A eso se llama la proliferación intra y extrapapilar. Y si le vemos hemorragias y exudados blandos. Estoy ante la presencia de una retinopatía diabética proliferativa. Veo una hemorragia, mire, es proliferativa. Veo aquí, mire, el nervio óptico y veo la presencia de vasos. Con eso hablo de una retinopatía diabética proliferativa. Aquí veo más, mire, la proliferación de vasos. Aparte del edema, aparte aquí hay otra, aquí hay hemorragias. Aquí veo un edema acentuadísimo, mire, ¿sí? Y hay proliferación de vasos. Se trata de una retinopatía diabética proliferativa. Aquí vemos, mire, la proliferación de vasos. Entonces, la clasifico en retinopatía diabética proliferativa. Vean otra, mire, la proliferación de vasos. Es una retinopatía diabética proliferativa. Aquí ya veo, aquí la retina ya se desprendió. Entonces, se trata de una retinopatía diabética proliferativa.
Aquí veo membranas fibrosas con desprendimiento de retina, proliferativa. Veo una hemorragia vítrea, ¿sí? Todo esto es una hemorragia, también es proliferativa. El diagnóstico lo vas a hacer clínico, porque lo vas a ver a través del oftalmoscopio, le puedes hacer una fluorangiografía, una tomografía de coherencia óptica, ultrasonidos, cualquiera, pero lo más típico es la clínica. A estos pacientes, ¿qué le voy a hacer? Le voy a poner láser, ¿sí? Le voy a poner láser. 2, le hago una terapia fotodinámica, ¿sí? Le hago vitrectomía, ¿sí? A estos pacientes y le doy, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó esta palabra. ¿Quién se acuerda de esto? A ver, ustedes. Son antiangiogénicos que evitan la proliferación de vasos sanguíneos. Y entre estos hay estos medicamentos. El que más usamos es este, Avastin, antiangiogénicos, que son medicamentos que evitan la proliferación de vasos sanguíneos, como los vieron ahorita, ¿sí? Y entonces a este paciente le pongo el rayo láser, mire. Estas son huellas de láser, toda la retina, pero no me meto con la mácula, nada más llego hasta acá y hasta acá. No me puedo meter acá, porque lo dejo ciego. Aquí vemos rubiosis iridis, que indica isquemia, que el ojo se está infartando, que el ojo se va para la ceguera, que esto normalmente no se debe ver. Ahora, ¿el láser qué hace? ¿Sí? Cuando yo voy a fotocoagular, me dicen a mí, ¿qué va a hacer? ¿Para qué sirve? Destruye la retina, ¿sí? Porque destruye la retina por la hipoxia que tiene usted. Y eso, lo que voy a hacer es con el láser destruir eso, ¿no? Y al destruir esa hipoxia, va a haber un aumento de la difusión de oxígeno desde la coroides hacia la retina. Y además, con el láser voy a evitar la vasoproliferación de los vasos sanguíneos. Para eso, ¿sí? Y entonces, el láser no es un tratamiento para mejorar la visión, sino para prevenir la pérdida visual grave. Muchos están atenidos que el hecho de que se le ponga láser ya van a ver como antes o un poco menos. No. El paciente tiene y se le tiene que explicar, porque en el momento que tú le pones láser, él va a creer que va a ver. Y lo único sería para prevenir las complicaciones que venga, ¿sí? Y los medicamentos antiogénicos que se ponen, generalmente estos medicamentos nosotros los ponemos 6 inyecciones en cada ojo, una por cada mes. Le pongo uno en el derecho y otro en el izquierdo. Al mes le pongo otro y otro. Deben ser 6 inyecciones. Y si no responde, entonces me iría yo al láser. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad para comprar las inyecciones, entonces me voy directamente al láser. Y saco más beneficio esto que con esto, ¿sí? Entonces, vean la imagen cómo se ve de rubiosis. Y entonces, ya que quede claro, no es un tratamiento para mejorar la visión, sino para prevenir la pérdida visual grave. Entonces, nos vemos mañana. Gracias.